Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues, iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Viernes de Tarot Fiscal, unos cuantos días, unas cuantas horas de que se decida el futuro de nuestro país y de nuestro estado. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues porque recuerden que tenemos los gobernantes que elegimos, porque estamos en un país democrático y bueno, algunas instituciones surgieron precisamente para hacer valer el derecho de todos a decidir y a la libre elección. ¿Y qué tiene que ver esto con los impuestos? Se preguntarán. Pues tiene todo que ver con los impuestos. Porque de todo ese dinero que nosotros generamos o producimos, recuerden que una parte está destinada al Estado y esa parte es a través de los impuestos, a través del pago de contribuciones, a través del pago de cuotas de seguridad social, a través de las cuotas para obra pública. Aquellas casetas que pagamos también cuentan como contribuciones, cuentan como parte de los ingresos del Estado. Y recordaremos que ese dinero para los que trabajamos o tenemos un sueldo, nos pagan por salarios, llámese del Estado, llámese iniciativa privada, va una cantidad encaminada a pagar a los servidores públicos. ¿Quiénes son los servidores públicos? Todos aquellos que trabajan en el Estado, que trabajan para todos los mexicanos, que son aquellas personas que trabajan en los hospitales, en la policía, en la Guardia Nacional, en el SAT, en la Hacienda, en la Secretaría de Hacienda, en todas las secretarías, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial, así como lo oyen. Y recordemos que estos tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, tienen la misma jerarquía. Y por ahí a veces nos olvidamos y pensamos que solamente uno es el que decide por todos nosotros. ¿Pero qué creen? Que no. Aquí son tres poderes de los cuales se tiene que hacer un equilibrio y de los cuales se tienen que sacar las mejores decisiones. Cuando cada quien hace su parte, cuando cada quien hace su papel, hace su tarea, sus actividades, pues todo funciona o debería funcionar bien. ¿Y qué hacemos los ciudadanos? Bueno, los ciudadanos tenemos que contribuir al gasto público, tenemos que dar una parte de nuestra utilidad, de nuestros ingresos, de los bienes que consumimos o que compramos o de los servicios que nos proporcionan o adquirimos. Este impuesto se va a las arcas del Estado, se va al tesoro del Estado, se va a la hacienda pública. Y la hacienda pública se tiene que encargar de llevarnos los satisfactores necesarios. ¿A través de quién? A través de los legisladores, del Poder Legislativo. ¿Qué hace el Poder Legislativo? Bueno, el Poder Ejecutivo se encarga de decir o hacer un presupuesto y decir, voy a realizar tales programas, tales proyectos, y para realizar todas esas tareas necesito tanto dinero por secretaría, necesito tanto dinero por proyecto y necesito tanto dinero para pagar la nómina o para pagar a los trabajadores o a las personas que van a llevar a cabo esas funciones. Y entonces, ¿qué hace el Poder Legislativo? Bueno, el Poder Ejecutivo le manda al Legislativo esa lista de tareas que se llama presupuesto de egresos. Y también tiene que encargarse del presupuesto de ingresos. ¿Qué es el presupuesto de ingresos? La Secretaría de Hacienda tiene que formular este presupuesto de ingresos y decir de qué forma estima, basado en años anteriores, en el periodo anterior, y en las políticas que va a implementar, que principalmente es la política fiscal, ¿cómo va a hacerse llegar de esos recursos o a través de qué personas, de qué medios y de qué métodos? Y entonces dicen por ahí, bueno, hay programas sociales, pero esos programas sociales no los paga el Ejecutivo, los pagamos todos los mexicanos que tenemos una actividad mediante la cual pagamos impuestos. Y ahora quien diga es que no he estado de alta en Hacienda. No, pero ¿qué crees? Que cuando vas al supermercado y compras tu jabón, compras los pañales para tu bebé, compras algunos artículos de aseo, compras ropa, compras lo que tú te imagines. Esas compras que tú haces llevan un impuesto que se llama impuesto al valor agregado. Por ejemplo, decíamos, si tu hijo va a la papelería y compra un lápiz, ese lápiz lleva un impuesto al valor agregado que es el IVA. ¿Qué es esto? Que el lápiz costaría 10 pesos más el IVA del 16% en la República o el 8% en la zona fronteriza. Estaríamos hablando de 11 pesos con 60 centavos.
de los cuales 1.60 pesos se va al Tesoro del Estado, se va a la Secretaría de Hacienda, se va a la tesorería del gobierno. Y ese dinero tiene un destino, y ese destino es lo que te comentaba, cómo subsiste el Estado. ¿Qué necesita el Estado para funcionar? Bueno, necesita maquinaria, necesita computadora, necesita personas, necesita promoción o publicidad, que yo diría que no. Para eso existen las campañas, para que se hagan promoción, pero debería de ser etiquetado. ¿Qué es esto? Que debe tener un porcentaje. No todo el dinero que se recauda se debe de ir en esto. Sin embargo, se destina ese dinero ¿para qué? La función principal es para que se den a conocer los candidatos o las personas que nos representan. Llámese legisladores, llámese gobernadores, llámese ejecutivo. ¿Qué se tiene que hacer? Tenemos que salir a votar y tenemos que decidir quién nos va a representar. En el caso de los legisladores, déjenme contarles algo. A veces criticamos mucho su preparación o su impreparación o no preparación o su analfabetismo. Pero ¿qué creen? Que una de las funciones que tiene precisamente este poder y el poder de todos los ciudadanos mexicanos es decidir quién nos va a representar. Y la idea de que en ese Congreso de legisladores, de diputados y senadores, o senadoras y diputadas, exista la representación de la mayoría de los ciudadanos. Y si, por ejemplo, yo pertenezco a los comerciantes o a los trabajadores o a los doctores o a algún gremio en especial o a esas partes o esos grupos vulnerables, voy a votar y voy a llevar a la representación. Porque no podemos ir todos y decidir, tenemos que llevar a un representante. Y ese representante va a ser el que tú elijas, el que tú decidas. A lo mejor es el mejor líder que tú tienes en tu barrio, ese mejor líder que tú tienes dentro de tu gremio. Y lo impulsamos para que sea diputado o senado. Esa es la función realmente que tendremos que hacer. Pero desafortunadamente no pasa así. ¿Cómo se hace? Por elección actualmente del Ejecutivo, que no va con los principios constitucionales, que no va con los principios de tener estos poderes que conforman el Estado, que sería una o que ha sido un brillante avance en todos estos siglos, en todas estas décadas que tiene el país. Pero desafortunadamente no se está cumpliendo. Y ahorita estamos con ese grave riesgo de perder esa democracia si desaparece una institución tan importante como es el INE. ¿De qué depende? Depende mucho de nuestro voto. Y depende mucho de llevar a cabo una conciencia y todavía creer en las instituciones. Porque yo creo que hay gente muy valiosa, así como hay gente que nos puede representar que no tiene estudios y de los cuales a veces decimos, no, pues mira, aquí me va a representar. Quien adquiera ese cargo debería tener ética y decidir y hacer por nosotros. Pero también algo muy importante es, para mí, que esa persona que llegue al poder se prepare y tenga conciencia de que está dirigiendo un país, que no se está dirigiendo un grupo nada más. Los intereses de todos los mexicanos. Y bueno, ¿por qué tenemos este tema el día de hoy del el miedo de los impuestos? Porque hoy estaba escuchando una noticia que me dejó así como, ¿qué? O sea, es imposible, ¿no? Hubo por ahí una ocurrencia, principalmente ahorita ya no hay, créanme, yo usé el Seguro Social, desde niña nací en el Seguro Social. Utilicé las instalaciones deportivas del Seguro Social y yo estaba convencida y sigo convencida que es la institución de seguridad social, la institución médica que tiene los aparatos más novedosos, más tecnológicos que cualquier otro hospital en nuestro país. Sin embargo, ya no tiene el presupuesto adecuado, las malas decisiones de los medicamentos está llevando a que el instituto desaparezca. Y ni siquiera van a tener que decretarlo. Es de verdad una lástima llegar al IMSS y no tener medicamentos porque nuestro representante máximo no se ha dignado a ponerse en los zapatos de todos los demás, de esos niños que tienen cáncer, de esas mujeres que tienen cáncer, de esas personas trabajadoras que han sufrido algún accidente en su trabajo o en la calle,
y no ser atendidos porque no se tienen los instrumentos, porque no se tienen las camas, porque no se tienen las instalaciones. Y es indignante, de verdad indignante, ver que no hay una camilla para un trabajador que está aportando su parte de trabajo, que está aportando su dinero para ser atendido en un instituto al cual tiene todo el derecho, y ver que están canalizándolo en una acción mañanera que deja mucho que desear y que corta las aspiraciones de muchas personas deportistas, de muchas mujeres que tenemos hijos y que decidimos o que teníamos esa gran ventaja de las guarderías. Esto es algo que me indigna. Y bueno, sí tengo cierto miedo de que mi país deje de ser ese cuerno de abundancia como nos ven en todo el mundo. Un país de superación, un país del todo se puede, un país de estamos muy mal pero nos reímos, un país que tiene vías alternas para cualquier parte del mundo, que tiene, alguien decía, es el centro del mundo y no nos hemos dado cuenta. Y bueno, pues esa parte del miedo de los impuestos implica o abarca cosas como el estrés psicológico, el estrés de muchas formas. Y precisamente el domingo pues se va a decidir en algunos estados de la República Mexicana qué va a suceder con nuestro país. Y hay quien dice, ay, pues nada más es una votación. No, yo no lo veo como una votación, yo lo veo como una decisión donde tu dinero, tus impuestos se están viendo reflejados. Y es como sentirse asaltado, sentirse robado y decir, vengo por lo tuyo que lo has trabajado y me lo quedo. Pero ¿saben qué? Peor que eso, peor todavía que eso, saber que esa persona tiene toda la licencia, el permiso para poder hacer y deshacer con las decisiones de las personas y sobre todo con su futuro, con su libertad de pensamiento, con su libertad de acción. Pero bueno, amigos, esos son mis comentarios acerca de los impuestos y del objetivo que tiene el cobro de impuestos y el pago de impuestos. Que parte de ese dinero está destinado a todo lo que va a suceder el día domingo. Y que han sido años y décadas y sexenios de haber logrado esa institución que no solamente nos da una identificación, que nos da también una identidad como mexicanos, que nos da la posibilidad de tener una democracia, y quien actualmente llegó a través de una democracia. Pero bueno, ojalá los impuestos fueran democráticos también, pero no, los impuestos no tienen género, no tienen sexo. Y hay quien dice, solamente lo pagan los mayores de edad. Pues, ¿qué creen? Que no. Los impuestos los pagan todos aquellos que hagan un consumo. Y acuérdense, yo les decía, desde los niños. Desde que naces tienes que pagar derechos. Esos derechos van implícitos en las contribuciones, en los ingresos del Estado. Y bueno, amigos, pues, hablando de esta parte de terrorismo, de esta parte terrorífica, pues les cuento que en esta semana hice algo que me encantó, que me fascinó, pero que también me da miedo y que también tiene que ver con los impuestos, que es la inteligencia artificial. Por ahí circuló en estos días una imagen y una campaña de odio hacia la máxima representación de la Iglesia Católica en el mundo, que es el Papa. A él y también a Donald Trump. ¿Qué le hicieron al Papa? Bueno, pues alguien osó ponerle una super chaqueta carísima y empezarlo a circular por redes sociales, y no tardaron en empezar a atacar al Papa como una figura que ostentaba y que lucraba con las emociones y los sentimientos de las personas en una religión. Todo esto fue falso, todo esto fue creado por inteligencia artificial, por una persona que lo hizo y lo viralizó. Así como oyen. Y no solamente eso se puede viralizar, no solamente eso se puede hacer, se puede incluso clonar la voz, se puede clonar a una persona. Y tiene sus puntos de riesgo, sus puntos como poder ser vulnerable ante esta situación. Y por ahí nuestro querido amigo Aarón nos pasaba un video, nos compartió un video donde nos decía que tenemos que hablar con los adultos mayores y con las personas que no manejan un celular para comentarles que cualquier situación
como dicen, parecida con la realidad, es mera coincidencia, pero a veces no lo entendemos. Quienes no vivimos una niñez con celular en mano, con aparatos electrónicos, a lo mejor no podemos entender esta parte que ya viven las nuevas generaciones, pero que todos somos vulnerables, porque actualmente yo veo que hay muchas personas que se meten en redes sociales y dan por hecho, dan por cierto lo que a veces nos comentan en esas redes sociales, como fue el caso del Papa. Y si no nos damos la tarea de investigar más allá de, pues nos quedamos con lo que dice la mayoría o con lo que está diciendo en ese momento el youtuber de moda o la persona más famosa que hay en ese momento, el influencer, ¿no? Como dicen. ¿Y qué pasa con los adultos mayores? ¿Y qué pasa con aquellas personas que no están? Porque incluso no nada más es de adultos mayores. También he conocido niños a los cuales no les dejan el celular, está bien, pero que no tienen al alcance esta información. ¿Como cuál? Como alguien puede estar clonando la voz de alguien y hablarle a una persona y decirle que lo tienen secuestrado. ¿Eso lo hace la inteligencia artificial? Y un tip que daban en este video, y que a mí se me hace muy bueno compartirlo, es ¿qué más le vas a enseñar a tus seres queridos para que te puedan identificar? ¿Cómo qué? ¿Cómo vas a saber que esa persona que estás escuchando no es tu ser querido? ¿O si es? Y entonces también por ahí iba a un curso que tomé hace años, que era de seguridad en el hogar, para que no te robaran, ¿no? Y por ahí daban una clave, ¿no? Dale una clave a tus seres queridos para que sepan que eres tú. Y al decir esa palabra significa que sí eres tú. Hago una palabra muy fuera de contexto, que solamente ustedes sepan. Esa puede ser una opción. Si te llegan a hablar por teléfono y te dicen que tienen a tu ser querido y que habla contigo esa persona, pregúntale la palabra o dile la palabra. Y si la reconoce o tú la reconoces, entonces es un hecho que es cierto. Pero si no, pues yo creo que es una grave mentira y estaremos cayendo en una estafa. Y esta parte de las mentiras de odio, hace alguna ocasión, bueno, hace como unos 3-4 años, fíjense que yo recibía algunos mensajes pues diciendo que el supuesto amor de mi vida estaba con alguien más y yo no lo creía, ¿no? Entonces hoy en día sigo recibiendo esos mensajes de que ya no es nada mío, pues de fotografías en la intimidad donde está expuesto con otra persona. Y entonces en alguna ocasión yo decía, es que son montajes, y me decían, no son montajes, ¿no? Hoy en día con la inteligencia artificial es relativamente fácil poder hacer ese tipo de cosas y caer en una situación delicada familiar. Y entonces yo me pregunto, ¿qué pasa con las autoridades que no están viendo esta parte de la inteligencia artificial y que a lo mejor no saben hasta qué punto es real y qué punto no? Porque tú ves las cosas y son totalmente reales, o sea, y podrás jurar que es cierto, pero cuando has tenido experiencias de vida, cuando has tenido más vivencias fuera de la realidad virtual, puedes identificar por algunas cosas, por algunas palabras, por algunas cuestiones de conocimiento que es falso. Pero déjenme contarles que he visto personas que son una eminencia en sistemas, en informática, en diseño, y que no logran detectar esto. ¿Y saben por qué? Porque han estado metidas en redes sociales, porque han estado metidas en celular, en computadora, y se han olvidado de esa parte de convivencia, esa parte de realidad, de esa parte de disfrute real, tangible, de tacto. Y parte de la pandemia nos llevó a alejarnos de las personas en cuanto a un tacto cariñoso y amoroso, a un contacto físico, a un contacto con la naturaleza, a un contacto con las cosas, y empezamos a hacerlo todo a través de tecnología. ¿Y qué está pasando? Bueno, pues que nuestra mente nos está jugando malas pasadas. Y esto aplica a todo mundo, entonces no es para asustarse, pero sí es para tomar precauciones y es para empezar a ver qué tienes que hacer. El mundo es y va a ser y ha sido de quien siempre va un paso adelante, con un sueño adelante y con un pie por delante. Por ahí leía yo algunas ocasiones algunas frases de Henry Ford, cuando él decía que
el mundo iba a estar lleno de autos, de vehículos de 4 ruedas, jalados por caballos de fuerza. Y la gente lo tiraba de loco. Pero él iba un paso adelante y fracasó, intentó y lo pulió. Y hoy tenemos muchos autos en todo el mundo y tenemos algunas complicaciones. Pero sin embargo, es una gran herramienta para un avance en el mundo. ¿Qué pasó con las computadoras? Lo mismo. Alguien las descubrió, empezaron a funcionar. Hoy en día nos ahorran mucho tiempo, nos ahorran muchas cosas de vida, pero también nos acaban en una situación de depresión, en una situación que está cambiando no solamente la cuestión mental, sino la cuestión física de las personas. ¿Por qué? Pues porque rara vez hay niños que se llegan a parar para correr, a menos de que los papás los obliguemos. La verdad es que esta generación es una generación que vive más con la computadora, que vive más con el celular, que vive más en lo digital, que vive más ausente de la realidad, y que los papás a veces descuidamos esa parte emocional o emotiva de los niños, de la convivencia. El contarles un cuento y les damos una tablet, les damos un celular pensando que eso va a ocupar el lugar que yo no puedo darle porque a lo mejor estoy haciendo otra cosa, porque quiero estar metido igual en el celular, porque me está ganando esa adicción, porque es una adicción. Y entonces empezamos con el miedo. Oye, ¿y eso qué tiene que ver con los impuestos? Pues bien fácil, que no hay programas ni planes destinados al buen uso de las herramientas tecnológicas. Pero ¿saben qué he descubierto? Que la educación se ha estado atrasando, que la educación está en una situación compleja porque estamos partiendo de modelos educativos de la vieja escuela, y en la realidad hay niños que ya aprenden muchas cosas a través del celular, pero no tenemos una guía. A veces los papás no somos una buena guía para los chicos, pero hay otros que sí son buena guía y saben qué está pasando, están cambiando, están revolucionando la forma de ver, la forma de hacer, la creatividad que tienen. Y entonces yo me pregunto, ¿qué va a pasar en un futuro con la educación? Vamos a estar muy disparados. Va a haber quien tenga una gran cultura, una gran educación tecnológica, por la educación de valores, la educación de familia, de integridad, de responsabilidad social, de pertenencia a un país. Se está perdiendo. ¿Y esto a qué nos lleva? A que nosotros vamos a formar parte de esos adultos mayores en un futuro donde vamos a estar completamente aislados si no trabajamos esta parte con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con aquellos pequeños, en el uso de estas herramientas. Y con los impuestos, pues resulta que no hay, como no sabemos cómo funcionan al 100% los impuestos, es más, ni siquiera sabemos para qué pagamos impuestos. Solamente sabemos que tenemos miedo de que nos embarguen, que tenemos miedo de que lleguen y que nos cobren, que tenemos miedo de que nos congelen cuentas y nos da el estrés, pero no sabemos más allá qué podemos hacer o qué tenemos que hacer. Entonces, como ves, sí es una cuestión de miedo, es una cuestión de precaución, pero es una cuestión que nos lleva a tener acciones concretas. Y yo no te digo, bájate del barco y no aprendas inteligencia artificial, por el contrario. Yo le mando muchos saludos a mi amiga Denise de mi pyme no para, de Tecamolo también, que me haya enseñado parte de esas herramientas de inteligencia artificial. Estoy fascinada con todo lo que se puede hacer. Estoy ocupada viendo qué puedo hacer, cómo lo puedo usar a mi favor. Y también estoy preocupada por ese tipo de cosas de inteligencia artificial que ya van a poder o que pueden ser utilizadas del lado negativo, ¿no? Del lado oscuro, como decía Darth Vader. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues empezar a caminar sobre eso y aprender a caminarlo, aprender a hacer las cosas, aprender a manejarlo y reunir las herramientas, la experiencia que tenemos para limitar los alcances que nos puedan afectar con esto. ¿Y qué crees? Que la parte de impuestos, esa nunca ha cambiado, aun cuando haya computadoras o no haya computadoras, siempre estamos pagando impuestos. Y no nada más en México, en el mundo. Se han hecho más complejos. ¿Por qué? Porque cuando yo era niña, realmente el comercio exterior estaba muy limitado, amigos. O sea, todavía no repuntaba a China como una entidad comercial global.
el mercado era más local. Y, por ejemplo, yo para pedir un libro, que me encantaba un libro, que tenía el patrón de mi papá, que era chileno, tuvo que pasar cerca de 2 años para poderlo obtener y para poder tener los permisos para que llegara a México. Hoy en día ya no. Hoy en día tú buscas una plataforma llamada Amazon y lo consultas y lo compras. Antes tenías que esperar mucho tiempo para editar un libro, para hacer un libro, para ver quién te lo promovía, quién te patrocinaba, cómo se hacía toda la parte que se sigue haciendo, pero ya en su mayoría, en lo que es la revisión, los principios y todo esto, ya lo hace una máquina y es fabuloso. Pero ¿qué pasa con aquellos que no nos estamos subiendo al barco? Vamos a tender a desaparecer o vamos a estar en más riesgos, en mayores riesgos. Y los impuestos no es la excepción. Estos días, exactamente el día 30, 31 y el 1 de junio, 30, 31 de mayo y 1 de junio, ha sido un caos la página del SAT para facturar. Pero fíjate cómo nos la ponen, Todos los depósitos que hagas a tu cuenta bancaria deben de coincidir con un ingreso facturado. Y si no, tienes que dar una explicación certera de dónde viene ese dinero o la procedencia de ese dinero. Y entonces empezamos todos los contadores y las personas que tenemos que facturar el último día, que alguien nos hizo un depósito, era la locura de empezar a facturar y decíamos, es que no va a dar tiempo, y es que la página del SAT se cayó, y es que nos pidió que una cuenta identificable y que una tarjeta, y que no apareces en el SAT, y una serie de cosas hasta que de plano la página ya no funcionó. ¿Y qué pasó con esto? Pues que el sistema se saturó y que los encargados de darle mantenimiento a esta página no tienen la capacidad intelectual, supongo, para poder echar a andar ese sistema, pero sí tienen la capacidad para empezarnos a asustar y mandarnos requerimientos, porque eso sí llegó. El día 31 de mayo y el día 1 de junio amanecimos con todas las empresas o personas, la mayor parte de personas morales, pidiéndoles una diferencia en ingresos, principalmente las sociedades civiles, del año 2018 al 2020. Y pues déjame contarte que las sociedades civiles en esos años tributaban basadas en la cobranza, en las facturas efectivamente cobradas. Se tenían que declarar para impuestos sobre la renta y para IVA. Y el sistema del SAT pues no está considerando ese algoritmo, y entonces dijo, bueno, pues todas las facturas pagan impuesto y entonces les voy a mandar un requerimiento, y eso llegó, pero no nos dejó facturar. Entonces yo creo que esas personas del SAT o lo están haciendo mal o lo están haciendo plan con maña para aterrorizarnos y para sembrar el disgusto entre todos nosotros. Oye, ¿hay mecanismos para solicitar este tipo de cosas? Sí, pero déjame contarte que las autoridades en esta parte han estado cerradas a escuchar y a hacer algo. Porque saben que todos los mexicanos tenemos miedo. Bueno, no todos, pero sí la gran mayoría tienen miedo a que le congelen las cuentas, a no poder facturar, a no poder recibir y sobre todo a no poder sostener los empleos de las personas que trabajan con nosotros. Y principalmente también, pues nosotros mismos con nuestros hijos o con nuestras familias. Y entonces está sembrando cierto terror que está alcanzando no nada más a la parte empresarial, como decían los fifís, está alcanzando a todos aquellos que perciben ingresos de una empresa, de una pequeña empresa, porque México no está formado de grandes empresas, está formado de pequeñas empresas que en su mayoría son familiares. Y si de esa empresa dependen 10 o 5 familiares o 5 familias, imagínense nada más el impacto que tiene. No pudimos hacer facturas, y como no podemos hacer facturas ya tenemos una diferencia. Pero ¿qué crees? Que hay una solución. Una solución que si tú no pudiste realizar una factura el día 31 de mayo y que te depositaron ese día, puedes emitir a más tardar el día 3 de junio una factura en pago por diferir y realizar el complemento de pago. Oye, ¿cómo está eso? Pues resulta que el complemento de pago tenemos 3 días terminando el mes para realizarlo, y entonces entraría como un ingreso del mes de mayo. Así lo podemos resolver. Esto, ¿qué va a lograr? Que te quites ese problema del sistema de que para el siguiente mes aparezca una diferencia entre tus ingresos cobrados y el banco.
Eso va a impedir una multa y va a impedir que te pongas en una situación de estrés. ¿Ya viste qué diferencia tiene el saber hacer las cosas y no saberlas? Pero para esto tuvimos que haber hecho un análisis, tuvimos que haber experimentado, tuvimos que haber trabajado en esto, no un día, o sea, mucho tiempo para saber cuáles son las cosas que sí se pueden hacer y cuáles son las cosas que no se pueden ni se deben de hacer. Entonces yo me pongo en los zapatos de la gente del SAT, en la gente del Seguro Social, en la gente de la policía. Tanto trabajo, tantas cosas que no puedes resolver, que te gana el tiempo y que a veces, al igual que todos los demás, tienes un empleo que no sabes si el día de mañana vas a estar ahí, porque ¿qué tal que no cumples con tu cuota? ¿O qué tal que no votaste por quien te pidieron? Y entonces pierdes tu empleo. Y entonces vas a empezar a entender a todos los demás mexicanos la gran situación que vivimos y el estrés que vivimos con la parte fiscal y la parte no resuelta de los sistemas. Yo no digo que un sistema sea malo. Los sistemas son muy buenos y el sistema en particular que tenían en el SAT en el sexenio pasado era maravilloso. Porque aparte de estar muy bien hecho, porque aparte de no tener problemas, había empatía con las personas, porque había entendimiento. Hay una parte y un principio de ley que dice que nadie está obligado a lo imposible. Y hoy en día nos obligan a realizar cosas que son misión imposible y que aun cuando tú le digas al SAT, aquí están tus hojas, aquí está mal diseñado tu sistema, aquí está mal diseñado tu formato, esto no aplica, no puedo ponerle un clic aquí, no aparecen mis ingresos, y me hagas caer en esas tentaciones y en esas situaciones que cuadra la ley como delitos. ¿Cómo cuáles? Pues resulta que en algunas empresas, en algunas personas morales, los ingresos de diciembre no aparecían en la declaración anual. Y la declaración anual tenía una vigencia que era el 31 de marzo. Y pues resulta que no aparecieron hasta la primera semana de mayo. O la segunda o la tercera semana de mayo, así como lo oyes. Y el sistema no me dejaba modificarle para agregarle más ingresos. O sea, yo le tenía que decir al SAT, oye, son 12 pesos, pero tú me pones 10. Y porque tú me pones 10, me arroja una pérdida. ¿Y qué creen que pasa cuando yo omito ingresos? Estoy ante un delito fiscal que se llama omisión, que se llama defraudación fiscal y está calificada como delincuencia organizada. ¿Qué sucede si el SAT en su sistema no me dejaba agregar mis ingresos ni tampoco los podía visualizar? Y es más, si presento la declaración con pérdida, es un delito. Y después decía, quiero presentar una declaración complementaria, pero tampoco me dejaba agregarle los ingresos. Esto a mí se me hace un plan muy mañoso, pensando que son personas inteligentes, pero si parte de un sistema que no está bien alimentado, entonces se trata de negligencia por parte de la autoridad. Pero finalmente nos hacen caer en un encuadre para pagar multa y nos hacen caer fuera de tiempo de la presentación de la declaración para pagar multa. Si yo presento mi declaración con esos números son falsos. Y la otra, la institución que ayuda a los contribuyentes, que es la Prodecon, la dejaron sin recursos y aparte la dejaron sin personal. O sea, imagínense nada más. Vamos a poner un ejemplo. De 300 personas que atendían este tipo de cuestiones de los contribuyentes de manera gratuita, dejaron 70 personas e incrementaron los problemas. ¿Qué pasa? Pasa lo mismo con el SAT. Al interior, hace 3 años aproximadamente, corrieron a más del 50% del personal del SAT e incrementaron los problemas, incrementó la recaudación. Y es uno de los sexenios donde históricamente, es el único sexenio históricamente, donde se ha obtenido la mayor recaudación histórica y donde ese dinero no se está destinando a lo que se debe de destinar. Así como lo oyes. Tenemos problemas de migración, tenemos problemas de personas desaparecidas, tenemos problemas de impuestos. Cuando mucha de la gente quiere pagar impuestos, lo está haciendo, aun cuando diga, sabes que no estoy de acuerdo, está mal. Pero yo sé que si me voy a un litigio, no va a haber forma, ni persona, ni sistema que me pueda ayudar y voy a estar peor. Y bueno, pues esta parte del terror del SAT se está poniendo buenísimo. Pero ¿qué creen? Que su amiga Lau Arrieta, dentro de todas las cuestiones que ha estado investigando, yo tengo una personita
a quien adoro y le encanta la cuestión de ciencia ficción y de terror. Entonces por ahí se ha leído a Stephen King y con la inteligencia de mi amiga Denise estábamos viendo algunos libros y yo le decía, oye, es que cualquier parecido con la realidad, creo que ya la realidad superó a las historias de Stephen King. De verdad, o sea, que hoy me decía ese porcentaje que tanto quiero, me decía, oye, es que parece que estás leyendo el libro del psicoanalista, o sea, ese buzón que te llega y esa carta con sangre que te dice que te vas a morir dentro de poco, parece el SAT. Cuando tú abres ese buzón tributario y tu presión se sube al máximo, porque a veces no sabes ni de qué te están hablando, pero tú sabes que ese buzón tributario te pone la carne de gallina y la piel chinita y ahí lo tienes anclado y no lo quieres abrir porque sabes que así como el psicoanalista va a ser tu ultimátum. Y pues, ¿qué creen? Que voy a empezar a escribir algunos libros que van a ser parodiados de esta forma, porque creo que la realidad sobrepasa la ficción, de verdad. Este tipo de situaciones, en la semana estaba precisamente con unas cuestiones de inteligencia viendo cuáles son las causas de mayor estrés en los hombres, no en las mujeres, en los hombres. Y una de las causas que me marcaba era el estrés y decía, bueno, a ver, quiero saber qué repercusiones tiene el estrés en la vida de un hombre. Y me decía, infartos, insomnio, colesterol, diabetes. Pero había una que me llamó mucho la atención, que decía disfunción eréctil. Así como lo oyen. Y entonces empecé a investigar acerca de la disfunción eréctil y decía que es cuando que se puede dar cuando la autoestima del hombre está baja. Y la autoestima de un hombre muchas veces o la mayoría de veces está relacionada con el poder económico, con la obtención de ingresos, con el ser el proveedor de su hogar. Y dije, tiene todo sentido. Entonces, si tú no tienes un negocio que te deje para pagar impuestos, no es negocio. Y si no tienes ese dinero, pues no puedes pagar impuestos. Y si no puedes pagar impuestos, pues tampoco puedes mantener a tu hogar y tampoco puedes mantener todas las familias que dependen de esa empresa. Y se empezó a poner difícil la situación, porque me empecé a meter a las ondas del sexo. Y ¿saben qué? Es una situación interesante todo lo que ocasiona el no pagar los impuestos o lo que ocasiona el no poder hacer una factura. Por ahí veía yo algunos memes que decían, ¿qué estás haciendo? Corajes, ¿no? Es decir, el contador facturando, ¿qué está haciendo? Corajes. ¿Por qué? Porque todo el día de ayer y el día 31 de mayo nos vimos en aprietos muy fuertes porque no podemos facturar y porque a veces la gente no lo entiende y porque los más tecnológicos dicen, es que no es posible, o sea, dale un clic y ya se acabó, ¿no? O los sistemas comerciales nos mandaban una señal de que no se había timbrado, no se podía, que no existía el RFC, que no existía no sé qué, y entonces nos asustábamos y empezábamos de vuelta. Y pues resulta que fue por fallas en el sistema. Y entonces nos preguntamos, ¿fue adrede? ¿Fue a propósito? ¿O fue simplemente que esa persona decidió darle prioridad a asustar y a sembrar terrorismo y terror psicológico en las personas morales a dejarnos facturar? Pues sí, se llevó dos puntos a su favor. Una, que los ingresos no van a coincidir con el banco y con la factura. Y entonces todos estamos aterrados. Y la otra, a las personas morales directamente, sociedades civiles, tus ingresos no coinciden. O sea, otro terror. Nos están mandando terrorismo a puro. Y entonces vamos a empezar a hablar acerca de estos temas. Vamos a hacer parodias acerca de esos entes del más allá que algunas personas han imaginado y que hoy en día en el SAT están pasando. Como esto que les decía, si tú no pagas impuesto, porque la página del SAT, porque tu formato de prellenado no cargaba los ingresos de diciembre, estás incurriendo en un delito. Pero si no lo presentas, también estás incurriendo en una multa, en una falsedad. Entonces, ¿cómo le hacemos? O sea, voy al SAT y me dicen que no puedo, que no se puede y que le haga como quiera, ¿no? Y dices, oye, pues no puedo. O sea, el sistema simplemente no puede. Y como esa tiene varias fallas, ¿eh? Esa es la más sencilla que te puedo nombrar, pero hay fallas en todo el prellenado, que a veces cuando realizamos ciertas actividades tenemos que llenarlo y no nos está dando. Y por más que le hayamos metido aclaración al SAT, pues resulta que no nos hizo caso. Y tenemos que esperar.
a veces dice que las declaraciones que ingresamos no existen y le mandas la aclaración y no te quita de ahí hasta que se le antojó, hasta que decidió verlo. ¿Y qué me da a entender? O que desapareció los archivos, que los perdió, o qué sucedió, o que lo está haciendo con toda la intención de aterrorizarme y de que yo realice los pagos, me equivoque y termine cayendo en sus algoritmos del sistema. Como ves, esto suena así como historias de la mano peluda, de terror y de... Ahora con esto que veo del Popo, donde dicen que han salido objetos extraños del Popocatépetl, así me imagino yo el SAT. Han estado saliendo requerimientos extraños del SAT, que no tienen forma ni fundamento, carecen de lógica y nos obligan a hacer lo imposible. Pero no podemos hacer lo imposible, porque dependemos de un sistema. No somos como esa leyenda urbana hecha realidad, donde el día 31 de diciembre en el Congreso de la Unión detuvieron el reloj, lo atrasaron 10 minutos para poder votar y que la ley saliera con todavía la fecha del 31 de diciembre. Imagínense nada más, o sea, que yo haga o solicite al SAT esa situación de que ponga todas las fechas anteriores y que congele el tiempo para que podamos hacer las facturas que nos faltaron. Está crítico, pero así es esta situación con el SAT. Está de miedo. Y bueno, pues aprovechando esto de que les comentaba que estoy investigando la cuestión de las consecuencias que trae el no pagar impuestos, pues vamos a tener un invitado la próxima semana que nos va a hablar acerca de estos temas, de qué onda con el SAT y los impuestos y qué es mejor, el sexo o el ejercicio, qué es mejor pagar impuestos o irte a comer una torta, o sea, todo este tipo de cosas las vamos a ver y va a estar buenísimo el programa la próxima semana. No se lo pierdan. Y bueno, también creo todavía no está, es un hecho que lo vamos a cambiar a las 8 de la noche. Sí, ¿verdad? Estaremos cambiando la programación a las 8 de la noche para que ustedes vean Tarot Fiscal. Igualmente los días viernes de 8 a 9 de la noche. Y pues vamos a empezar a darle esta vuelta al programa para hablar y crear conciencia. Si tú trabajas en el SAT o en alguna institución pública, entiendo tu molestia por tanto trabajo, pero también quisiera tu empatía para todos los contribuyentes mexicanos. Porque finalmente somos mexicanos todos. Y aparte de ser mexicanos, somos humanos. Tenemos las mismas situaciones. Vivimos en este país. Todos los días pasamos situaciones que no quisiéramos estar padeciendo y que quisiéramos que nuestros hijos, nuestros seres queridos tuvieran una paz y una tranquilidad en nuestro país, como la que hace muchos años nos tocó a nosotros vivir, donde podíamos salir, jugar, disfrutar de una pelota, disfrutar de los amigos del barrio. Y hoy en día es otra forma de convivir. No te digo que no me gusta, simplemente que nos hacen falta herramientas y conciencia para saber manejar estas herramientas tecnológicas que son de gran ayuda y que nos pueden hacer crecer muchísimo como personas, que nos pueden dar un gran conocimiento que antes no podíamos tener acceso, pero hay que encaminarlo, hay que saber cómo usar estas herramientas tecnológicas para no caer en las redes de quien pueda manejarlo mejor que nosotros o que por error jugando nos meta en una situación de campaña de hostigamiento o de rencor o de odio contra otras personas. Y bueno, amigos, pues el día de hoy me encantó estar con ustedes. Les mando muchos saludos a mi amiga Ana Suárez, a mis amigos empresarios, a mis amigos, pues incluso hasta a mis amigos del más allá que me están inspirando historias, porque hay algunos escritores que me encantan y que ya no están. Y bueno, pues esta noche los dejo y le doy muchas gracias a mi amiga Lore Ramos y a mi amiga Ara Nogueda del programa Tejiendo Vidas. También muchas gracias aquí a mi estimada productora Cheli por su paciencia. Muchos besos y abrazos a todos mis amigos, a mis clientes, a todos aquellos alumnos. Y bueno, pues empezamos un mes más y la vida se va. Así que paguen sus impuestos para que no sufran de estrés. Y si no saben cómo hacerle, consúltenme por favor a través del correo laura@tarotfiscal.com y en Facebook me pueden encontrar como CP Laura Arrieta o Laura Arrieta SAT.
en Facebook. Me pueden escribir y con mucho gusto les estaré contestando, o me pueden también localizar a través de Instagram como cplauriet o Tarot Fiscal. Y bueno, amigos, pues estoy muy contenta de estar con ustedes y seguimos aquí en Historias de Terror del SAT y Tarot Fiscal la próxima semana. Recuerden, 8 p.m. Gracias, hasta luego. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.